Buenos días, queridos hermanos. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, verso 23 en adelante, un escriba le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Recordemos que los judíos tenían 613 mandamientos, junto a ellos el decálogo, es decir, los 10 mandamientos que nosotros conocemos como cristianos. Jesús le dice: el mandamiento más importante es: escucha, Israel. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante rescatar de estas palabras de Jesús que antes que el amor a Dios y al prójimo está el escuchar, el escuchar, el escuchar como una actitud, como una disposición del corazón, del alma, del ser humano, de la persona, la capacidad de atención. El escuchar. Hoy, cuando escuchamos, oímos tantas voces a través de los medios de comunicación, cosas buenas, cosas malas. La pregunta es: ¿qué capacidad tengo yo para escuchar a Dios? ¿Qué capacidad tengo yo para discernir la voz de Dios en medio de la prueba, la dificultad, en medio de las crisis y en medio de tantas voces y ruidos que estamos escuchando? La pregunta entonces sería: ¿cómo está mi intimidad con Dios? Porque solamente la intimidad con el Señor, es decir, desde la oración, donde yo puedo escuchar la voz de Dios. Una voz que no es audible quizás al oído exterior, mas sí a los oídos de mi corazón. ¿Cuánto oras y cómo estás orando? ¿Cuánto lees la Sagrada Escritura como palabra de Dios a través de la cual Dios habla al corazón? San Jerónimo nos diría entonces que cuando yo oro, le hablo a Dios, pero cuando leo la palabra de Dios, Dios me habla a mí. ¿Escuchas tú la voz de Dios? Porque solamente si escuchas esa voz y lo haces con un espíritu de fe, podrás tener en cuenta y serán para ti importantes los demás mandamientos. En un segundo lugar, conforme a lo que nos dice Jesús, es que la ley de Dios se resume en el amor. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Allí se concretiza la ley. Todas las demás leyes giran en torno a estos dos mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Somos incapaces, hermanos, de amar al otro. Somos incapaces de valorar al otro cuando en primer lugar yo no me valoro y me amo a mí mismo. Qué importante es la autoestima. La autoestima no como vanidad y como orgullo y prepotencia, no. La autoestima como amor propio, como ese reconocimiento de mi dignidad como persona, como ser humano y como hijo de Dios. Por eso hay tantos problemas intrafamiliares, tantos problemas de pareja, porque me sobrevaloro yo o menosprecio a la otra persona. Solo cuando yo me amo y me valoro, amaré y valoraré a la otra persona. Recuerda, hermano, que en el contexto de esta crisis, de esta pandemia que nos acosa en este momento, la mejor manera de hacer práctico este mandamiento del amor, el amor a Dios y el amor a mi hermano y el amor a mí mismo, es el de cuidarnos, quedarnos en casa, lavarnos las manos, asumir todos los protocolos que se nos están pidiendo. Solo de esa forma, quizás en este contexto, podemos demostrar cuánto nos amamos nosotros y amamos a los seres que nos rodean. Recuerda, somos corresponsables de la salud y de la vida del hermano que está a nuestro lado. Dios te bendiga, que tengas un feliz día.